Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar del tema de suturas. Bueno, vamos a empezar explicando que los materiales de suturas son los que se emplean para aproximar los tejidos mientras se produce el proceso de curación y también para ligar vasos sanguíneos y conductos durante la cirugía. Vamos a definir algunos conceptos, como lo son el concepto de sutura, el material que vamos a utilizar para aproximar los tejidos va a ser la sutura, y luego tenemos el concepto de ligadura, que va a ser la hebra de material que se va a usar para anudar un vaso sangrante u otra estructura, y esta la podemos entregar al aire, es decir, en la mano del cirujano, o montado en una pinza curva como lo es una pinza Bertola. Luego vamos a hablar sobre las propiedades de las suturas. Estas son la flexibilidad, la cual va a ser la calidad de rigidez de un material, y esto influye sobre la facilidad o dificultad de manipulación de la hebra. Luego tenemos la memoria, que va a ser la propiedad del material de sutura de regresar a su forma original una vez que cesa la fuerza aplicada. Las suturas vienen en su packaging, del cual nosotros la retiramos, y podemos observar en su hebra un acodamiento producido por el plegado de la sutura en su envase. Esto es lo que conocemos como efecto memoria, que muchas veces es difícil enderezar las hebras y dejarlas rectas. Una sutura la cual podemos usar como ejemplo es el nylon. Luego tenemos es el término estéril. Debemos considerar que el primer envoltorio no es estéril. Esto es, no los debe abrir la instrumentadora circulante. A la hora de manipular el material de sutura debemos ser cuidadosos y evitar que la hebra caiga por fuera de cualquier superficie no estéril. Luego tenemos la fricción tisular. La fricción de la sutura contra el tejido depende de la cubierta y la configuración de la hebra, es decir, si es trenzada o monofilamento. Las trenzadas producen más fricción a menos que esté recubierta. Luego tenemos la elasticidad, la cual va a ser la capacidad de estiramiento o alargamiento que exhibe la hebra de sutura cuando se tracciona de ella. Lo deseable es que la sutura sea lo menos elástica posible, y si se estira demasiado puede romperse o debilitarse. Luego tenemos la fuerza tensil o fuerza de tensión, que es la resistencia a la tracción o estiramiento que resistirá una hebra antes de romperse al ser anudada. Después tenemos la seguridad de anudamiento. La resistencia del nudo depende del tipo de sutura usada y del manejo apropiado del material del hilo. Deben anudarse con seguridad y permanecer atado y sustentar el tejido durante el proceso de recuperación. Es importante tener en cuenta que la sutura no debe ser tóxica, no debe ser alérgica y no debe producir reacción biológica. También debe ser no cancerogénica. Luego tenemos la clasificación de las suturas. Esta clasificación va a depender, según su origen, se van a clasificar en suturas naturales, que quiere decir que van a ser de origen natural u orgánico, y estas naturales se van a dividir en suturas de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Las de origen animal podemos encontrar como las suturas de Catwood. Luego las de origen vegetal van a ser las que son de lino o de seda, y las de origen mineral podemos encontrar las de acero quirúrgico. Luego tenemos las suturas que
según su origen, son las sintéticas y en ellas encontramos el ácido poliglicólico, el polipropileno y el poliéster. Luego podemos clasificarlas según su absorción en absorbible o no absorbible. Las absorbibles, el material de la sutura es digerido por las enzimas o hidrolizado por los líquidos de los tejidos. Y las no absorbibles va a ser una sutura que resiste su absorción o degradación enzimática por parte de los tejidos vivos. Puede permanecer en los tejidos durante años. Luego tenemos la clasificación dependiendo sus filamentos, que vamos a encontrar monofilamento o multifilamento. El monofilamento va a ser una hebra que consta de una única estructura filiforme y no posee capilaridad. Y las multifilamento es una hebra compuesta por varias estructuras filiformes entrelazadas, trenzadas o retorcidas entre sí, y estas sí poseen capilaridad. Luego tenemos acá una comparación entre un monofilamento y un multifilamento. Traté de asemejar o tratar de producir una imagen en donde se asemeje a la diferencia entre ambas, y vamos a ver que las monofilamentos, bueno, va a ser, como dijimos, una única hebra, va a producir menor resistencia a su paso en el tejido, va a ser de un anudado fácil, de elección en suturas vasculares y va a producir una mínima cicatriz. Y las multifilamento van a estar compuestas por varias fibras, va a tener una mayor fuerza de tensión, va a tener mayor flexibilidad y es más fácil en su manejo. Luego tenemos los calibres. El calibre de la sutura se va a medir numéricamente. Al aumentar el número de ceros disminuye el diámetro de la hebra. Mientras más pequeño es el calibre, menor fuerza de tensión tiene la sutura. Acá tenemos la escala del 16 al 100, en donde el calibre 16 es el más grueso y el calibre 100 va a ser el más fino. Este tipo de calibre lo podemos encontrar en suturas como el lino. Les puse también la recta numérica, en donde tenemos el 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, en donde marqué hacia qué lado es más grueso y hacia qué lado es más fino. Luego tenemos la escala de ceros, en donde el 0 va a ser el punto medio, y cuantos más ceros tenga la sutura, más fino es el calibre. Por encima del 0, la sutura va a ser más gruesa, siendo el 7 el más grueso y el 11,0 el más fino. Luego tenemos los empaques. Las suturas se encuentran empaquetadas en envoltorios dobles. El envoltorio externo no es estéril en la parte exterior, pero sí lo es en su parte interna. Y la cubierta estéril secundaria va a estar fabricada con un material sintético fuerte, como un papel o una hoja de metal delgada. El envoltorio interno va a ser estéril en su parte externa e interna, y las agujas siempre se van a encontrar presentadas en un sentido tal que nosotros podamos montar en el portaagujas sin extraer todo el hilo.
En el empaque encontramos detallados todos los datos necesarios para tener en cuenta a la hora de utilizar la sutura, como lo ven acá en la imagen que les puse en la diapositiva. Empezamos definiendo todos estos conceptos, ¿no? Tenemos la forma de la aguja, el calibre, el tamaño de la aguja, luego tenemos el código comercial. Importante siempre ver el material de sutura, qué es lo que estamos utilizando, la especialidad tenemos. Luego tenemos el largo del hilo, por qué método fue esterilizado, la fecha de expiración, o sea, el vencimiento, el número de lote. También podemos encontrar el registro sanitario, la descripción genérica de la aguja y cuál va a ser su punta. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban, dejen su me gusta, los leo en los comentarios y los espero en el próximo video para explicar sutura por sutura. Les mando un beso a todos.